Esta para que, conferencia comenzará a grabarse. y ahí, para los que no pudieron participar, puedan después asistir. Entonces, nuevamente les doy las bienvenidas a todos. Como les dije, voy a mezclar un poco de español y portugués. Luciana y Guilherme también van a hablar en portugués, pero ahí si tienen alguna duda, también pueden ir preguntando, lo mismo para los brasileros. Entonces, la idea es que yo les haga acá una apertura, les cuento un poquito de este proyecto. Después vamos a escuchar Eco Business Fund, vamos a tener un diálogo con Produbanco y Itaú, y después les vamos a contar los documentos adicionales que nosotros preparamos para que ustedes puedan implementar cada vez mejor los principios de banca responsable. Nuevamente les voy a pedir que envíen sus preguntas por chat. Nosotros vamos a ir seleccionando y que podamos ir ahí conversando. Y este webinar es solo para miembros, entonces es para realmente que tengan la oportunidad de hacer todas las preguntas que tienen. Y después el 29 vamos a tener un otro webinar más abierto. Entonces les cuento un poquito sobre este proyecto. Entonces la idea es poder soportar a todos ustedes con documentos adicionales, con estos webinars, videos, PowerPoints, sobre los principios. Nosotros ya hicimos uno en junio sobre gobierno y cultura. Hoy vamos a hablar sobre análisis de impacto y más adelante vamos a tener contenido sobre clientes, usuarios, transparencia y accountability. Les cuento que esta es una iniciativa única en la región porque en las otras regiones no hay contenidos adicionales. Entonces, siéntanse también privilegiados porque van a tener también este soporte extra. Y este soporte también es posible por el apoyo de CAF y por el apoyo de Eco Business Fund, que nos están patrocinando. Entonces yo agradezco nuevamente ahí a Sandra, a Camila de Eco Business Fund, a Laura de Eco Business Fund y también a Mauricio y a Jessica de CAF que nos están ayudando con esto. Entonces, los principios, acá vienen los 6 principios. Hoy vamos a hablar un poco del principio 2, que es de impacto y fijación de objetivos, que como ustedes saben es uno de los pasos más importantes para la implementación de los principios, porque a partir de esto ustedes van a poder definir sus metas para poder acompañar el trabajo que están haciendo. Nosotros tenemos un guía con algunas orientaciones donde se especifica qué significa cada principio y con sugerencias de qué ustedes pueden hacer en el primer año. Esto no es prescriptivo, pero igual es una sugerencia. Ustedes tienen 4 años para la implementación full de los principios y acá les hago recordar, tenemos estos documentos en español, tenemos también en portugués, entonces siempre les recomiendo que revisen porque hay ejemplos y hay cosas adicionales de lo que vamos a presentar hoy. En el primer año de la implementación de los principios, se espera que ustedes puedan entender dónde está el banco y hacer su plan de trabajo. Para el primer año se espera que ustedes hagan un análisis de impacto de su cartera, pudiendo identificar los impactos positivos y negativos. Y es justo sobre esto que vamos a hablar hoy. Ustedes van a ver que no vamos a profundizar tanto en la fijación de objetivos, pero sí en cómo hacer un buen análisis de impacto. Y nosotros vamos a contar, antes de presentarle a Sandra, con Eco Business Fund, que ya tiene toda una experiencia con teoría de cambio, de definición de metas de impacto, de acompañamiento. Van a contar con la experiencia tanto de Itaú y cuanto de Produbanco, Itaú Brasil, Produbanco Ecuador, y van a ver que son experiencias diferentes y nuevamente yo refuerzo, no hay un camino apenas para hacer el análisis de impacto y acá la idea es que ustedes puedan escuchar estas experiencias y ahí, claro, poder implementar de la mejor forma en las instituciones de ustedes. Entonces, sin tardar mucho, le voy a pasar la palabra a Sandra para que Sandra nos presente un poco cómo vienen trabajando. Sandra nos va a presentar, después vamos a hablar de los bancos y al final vamos a hacer las preguntas y las respuestas que ustedes tengan. Sandra, yo te paso acá los slides, me podés ir diciendo y te paso la palabra. Perfecto, María Eugenia. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por unirse
a esta conversación. Mi nombre es Sandra Bella, yo soy la directora de Ecobusiness Fund para América Latina y el Caribe. Pasa a la siguiente, por favor. Yo les voy a contar muy cortito qué es Ecobusiness Fund y cómo funciona. Tenemos el gusto de tener a algunos de ustedes como clientes del fondo, pero para los que no son clientes del fondo les voy a contar quiénes somos. Entonces, Ecobusiness Fund es un fondo de deuda que está financiado principalmente por gobiernos europeos, por la Unión Europea, el gobierno alemán, el gobierno del Reino Unido, algunas bancas de desarrollo como IDB Invest, como KfW y OIB, FMO también es uno de nuestros inversionistas. Estos inversionistas invierten en Ecobusiness Fund y nosotros lo que hacemos es prestar principalmente a instituciones financieras en la región de América Latina y el Caribe, para que las instituciones financieras a su vez presten los recursos que nosotros entregamos a 4 sectores de la economía, que son agricultura, pesca y acuacultura, silvicultura y turismo sostenible. Hoy en día la mayor parte de la cartera está en el sector de agricultura y toda su cadena de valor, pero también hemos avanzado en sectores como el de acuacultura, principalmente en Ecuador. Además del fondo, tenemos una facilidad de asistencia técnica que está fondeada por donantes, que es, por ejemplo, la facilidad que patrocina este tipo de eventos. A través de esa facilidad le prestamos asistencia técnica a nuestros clientes en diferentes temas. Uno de los temas en los que hemos hecho énfasis es en el de impacto y por eso nos parecía importante participar en este diálogo con ustedes. Entonces, básicamente, para resumir, el fondo es un fondo de deuda que presta en condiciones de mercado a instituciones financieras para que lleguen a esos 4 sectores de la economía y adicionalmente tenemos la facilidad de asistencia técnica para nuestros clientes. La siguiente, por favor. María Eugenia. La siguiente. No, entonces les voy a hablar. ¿Te pasó? ¿Fue? Una más, por favor. Bueno, les voy contando, como el tema del que estamos hablando hoy es el tema de impacto, les voy a contar cómo Ecobusiness Fund ha trabajado con este tema, que es un tema muy relevante y es un tema muy complejo. Cuando el fondo se creó con una misión muy clara por parte de los inversionistas, que la pueden ver ustedes en la diapositiva, son los 4 puntos que están arriba. Entonces, el fondo se creó para conservar la biodiversidad, para hacer uso sostenible de los recursos naturales, para mitigar y adaptar el cambio climático y para proveer mejoras socioeconómicas. Pero es un fondo de deuda, como les conté. Entonces, la tarea que teníamos era cómo vamos a unir esas dos puntas, ¿no? Cómo unimos las actividades del fondo, que son otorgar financiamiento, brindar asistencia técnica y promover el diálogo entre las diferentes partes interesadas, con esa misión que parece como muy noble, pero muy difícil de alcanzar a través de estas actividades. Entonces, ese trabajo de unir esas 2 puntas es lo que se llama una teoría de cambio y es cómo unimos nuestras acciones con la misión que tenemos. No sé cuántos de ustedes en los bancos ya hayan desarrollado la teoría de cambio. Es una cosa que podría parecer un poco como teórica y conceptual, pero les cuento que es un ejercicio que vale la pena porque una vez uno desarrolla la teoría de cambio y logra unir todos los puntos de la cadena, es mucho más fácil hacer gestión de impacto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, ok, estas son las actividades nuestras, que en el caso de ustedes, simplificándolo, todos los bancos que hacen, pues también proveen financiamiento, captan recursos del público y tienen una misión que está dada por sus accionistas, por su top management, y la tarea es unir esas 2 puntas. Entonces, la teoría de cambio que dice que para lograr uno esa misión que se propuso, necesita instaurar ciertos cambios internos, pero también cambios
con sus contrapartes, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes van a querer que sus clientes en el sector corporativo tengan mejores prácticas, que sus clientes en el sector retail ahorren más, sean mejores clientes desde el punto de vista de crédito. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en el camino, y la forma de medir si el banco, en este caso el fondo, está siendo exitoso es ver qué tanto esos cambios se están dando. Una recomendación que nosotros damos es utilizar los objetivos de desarrollo sostenible, porque esos objetivos son un lenguaje común en todo el mundo y les van a permitir a ustedes como banco, como institución financiera, decir muy claramente cuáles son los objetivos a los que ustedes les están apuntando. Hay 17 objetivos. Nosotros hicimos la tarea y definimos que esos 17 objetivos hay 8 a los que logramos apuntar, a los que nuestras acciones van a poder hacer una contribución. Y esa es una tarea que diría yo que es de los primeros puntos. Tomar los objetivos, hay muchísima información sobre los indicadores relacionados con cada objetivo, sobre la metodología para definir cuáles son los objetivos a los que uno les está le está apuntando, y eso le da un poco de un marco, además un marco global, ¿no? Que les va a permitir entonces hablar con bancos en Asia, con fondeadores europeos, con fondeadores americanos, porque este es un lenguaje común para todo el mundo. Y en la mitad está el tema de, con las actividades que ustedes hacen, cuáles son los resultados de esas actividades, que se miden en términos de outputs y de outcomes, y ligados a cada uno de esos outputs y outcomes hay unos indicadores. Entonces, es una tarea compleja, no les voy a decir que es algo fácil de hacer, pero vale la pena, porque realmente después de tener la teoría de cambio es muy fácil para el banco definir cada actividad, cada decisión estratégica, si está alineada o no está alineada con la misión. Y básicamente, si no está alineada, pues la pregunta sería, ¿por qué nos vamos a embarcar, por ejemplo, en un producto nuevo si no hay un alineamiento y si ese producto no va a contribuir con esos objetivos de desarrollo que nos hemos planteado? Nosotros desde EcoBusiness Fund hemos dado que entendemos la importancia de este tema, es uno de los aspectos en los cuales damos apoyo a nuestros clientes, entonces los ayudamos a desarrollar la teoría de cambio, a entender por qué es importante, a definir indicadores. Es una tarea en la que podemos acompañarlos. La siguiente, por favor. Una cosa muy importante sobre el tema de impacto es que es una tarea de nunca acabar. Entonces, realmente una vez se tiene la teoría de cambio, se han definido los indicadores, se empieza a medir. Una vez se mide, empieza uno a ver, ok, realmente eso que estoy midiendo es relevante, no es relevante, es fácil, no es fácil conseguir la información. En el caso nuestro, dado que el objetivo del fondo está muy alineado con temas ambientales, fue al comienzo un poco difícil lograr transformar la información que nos daban los bancos en términos de, por ejemplo, el financiamiento que estaban dando a ciertos sectores, en Centroamérica muy importante el sector café, por ejemplo, el sector azúcar, el sector piña, cómo transformamos esa información de cuánto dinero le están prestando al sector piña en Costa Rica en indicadores ambientales y sociales. Ahí hay que hacer toda una tarea de ver qué información hay disponible, qué información tiene disponible el banco, qué información tiene disponible los clientes, y en el caso de que no existe esa información, cuáles son los proxies que se pueden utilizar para llegar a la medición. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros, uno de los criterios que utilizamos para la elegibilidad de los créditos es el tema de las certificaciones ambientales y tipo Rainforest Alliance, Fair Trade, Nespresso, Café Practices de Starbucks. Entonces, esos sellos, esas certificaciones van ligadas a unas prácticas que nos permiten hacer algunos tipos de mediciones y llegar a los indicadores de impacto que nos interesen. En el caso de los bancos, están ustedes más cerca de los clientes de lo que estamos nosotros, y dado que este es un tema que cada vez se va volviendo más importante, yo los invitaría a
realmente ver qué tipo de información pueden tener de sus clientes que les permitan hacer mediciones de impacto. Siguiente, por favor. Aquí lo que quería mostrarles es cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que definimos, que como les dije fue una de las primeras tareas que hicimos cuando construimos nuestro marco de impacto, y ligado a cada uno de esas áreas, ustedes pueden ver cuál es la información que se está midiendo, y eso ya está dado por el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces eso nos ayuda para no tener que inventar de cero los indicadores que vamos a medir. Por ejemplo, en el tema de cambio climático, un indicador que es muy usado es la cantidad de toneladas de CO2 almacenado. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿eso cómo se mide? ¿Cómo puede un banco llegar a medir eso? Y la buena noticia es que sí se puede hacer porque hay unos proxies y hay muchísima investigación relacionada, por ejemplo, con ciertas prácticas que ustedes como banco están financiando. Les doy un ejemplo: los cultivos bajo sombra o las prácticas ganaderas bajo sistemas silvopastoriles, y eso les va a permitir, hay una información que está ahí y que nos permite deducir cuánto CO2 se está secuestrando en esas fincas que están bajo estos sistemas. Siguiente, por favor. Entonces, a manera de resumen, básicamente la recomendación para crear el marco de impacto es empezar por la definición de la teoría de cambio. Ligado a eso, definir unos indicadores y finalmente hacer un seguimiento y evaluación. Como les decía, el tema de impacto, de medición de impacto, es una tarea, es un ciclo que no termina, ¿no? Una vez se han hecho estas tareas y uno empieza a hacer monitoreo y evaluación, va integrando nuevos indicadores, puede definir que hay unos que no son tan relevantes y los puede sacar, etcétera. Quiero la siguiente, por favor. Aquí quiero compartir con ustedes algunos indicadores de los que nos sentimos muy orgullosos, porque llegar a esta medición no ha sido fácil, ha sido un trabajo de un par de años, pero cuando podemos decirles a nuestros inversionistas que gracias a la tarea que hemos hecho con los bancos, a la alianza que tenemos con los bancos en la región, hemos podido secuestrar 7.9 millones de toneladas de CO2. Esa es una cifra muy importante, muy relevante. Y la mayoría de instituciones, incluso inversionistas de impacto, no han sido capaces de llegar a tener este tipo de mediciones, porque otra vez es una tarea muy compleja. Entonces, tenemos ese indicador de cambio climático que es súper importante. Tenemos también indicadores relacionados con el tema de ahorro de agua. Tenemos indicadores relacionados con el tema de manejo del suelo. Eso va ligado al tema de uso de agroquímicos. Tenemos también indicadores de empleo. Tenemos indicadores de género. Y todos estos indicadores, y seguramente les ha pasado a ustedes, cada vez son más importantes, ¿no? Entonces hay unos fondeadores que, además de asegurarse que reciban sus fondos de vuelta, están también interesados en este tipo de cosas. Y no es una cosa obvia, ¿no? Porque ustedes, cuando le dan un préstamo a un caficultor, pues no le están preguntando cuánto CO2 está secuestrando. Pero la buena noticia es que se puede llegar a estas cifras sin tener que hacer mediciones finca por finca, sin tener que contratar a científicos que vayan a las fincas, sino que hay una información que ya está disponible que nos permite llegar a este tipo de mediciones. Finalmente, solamente para darles una idea de lo que hemos hecho en la región en los 5 años en los que llevamos aquí, el fondo hoy en día tiene cerca de 400 millones de dólares en la cartera. Estamos presentes en 7 países, en 20 instituciones financieras. Muchas de las instituciones financieras que nosotros tenemos como clientes son también miembros de UNFPI, entonces eso nos permite trabajar de una manera alineada. Y finalmente hemos entregado, gracias al trabajo conjunto con los bancos, cerca de 900 millones de dólares en préstamos a prestatarios finales. Con eso cierro. Entiendo que al final hay una sesión de preguntas y respuestas, pero adicionalmente quedamos muy atentos en caso de que quieran ustedes
hacer algunas preguntas o recibir información adicional sobre cómo desde Co-Business Fund estamos manejando la gestión de impacto. Muchas gracias, Sandra. Les invito a todos, ¿verdad?, que vayan enviando sus preguntas por el chat para al final poder responder también. ¿Qué me parece importante decir del caso de Eco-Business Fund? Eco-Business Fund no es un signatario de los principios porque, en fin, por su naturaleza, de verdad, pero es una supporting institution nuestra, está con nosotros. Y es muy interesante su caso porque ellos, yo sé que empezaron a trabajar con su teoría de cambio algunos años atrás y ustedes pueden hoy ver el inicio, el medio y el fin con sus indicadores. Entonces, un poco para que ustedes se puedan inspirar y que puedan desarrollar cosas similares en los países y en los bancos de ustedes. Yo sé que en el site de Eco Business Fund ustedes pueden ver también su teoría de cambio, sus reportes, entonces después pueden accesar y mirar y después van a tener también un contenido disponible más detallado. Y por favor envíen sus preguntas para que podamos responder al final. Empezamos a ver las preguntas, nos vayan enviando. Entonces yo ahora voy a pasar un poco a los bancos. Entonces vamos a tener acá dos ejemplos con Marcelo, que es el equipo de riesgo socioambiental de Ecuador, y con Luciana Nicola, que es la superintendente de sustentabilidad, relaciones institucionales y negocios inclusivos, que nos van a brindar un poco con sus experiencias. Y en cuanto a eso, yo quiero la participación de ustedes. Entonces, acá yo les invito que en paralelo que escuchen las charlas, que puedan entrar por este QR code o por el website menti.com, van a tener este código y les van a ver dos preguntitas que les hacemos a ustedes sobre cómo ustedes vienen trabajando con el tema, las dificultades que tienen. Entonces, yo súper les invito que entren en el website, que voten y ahí al final vamos a poder ver las respuestas y discutir un poco, hasta para que tengamos la noción de cómo están estos temas acá en nuestra región. Bueno, acá son las dos preguntas que van a recibir sobre cuál es la mayor dificultad que ustedes tienen para la identificación de impacto, cuáles son las herramientas que ustedes ya usan. Ay, disculpen. Y ahí vamos a poder discutir y ver los resultados. Entonces, si tienen alguna dificultad por accesar estos, nos manden por chat, pero es algo muy, muy simple para que puedan ver. Entonces, ahí voy a empezar con esta primera pregunta acá que voy a hacer a Itaú y a Produbanco, que primero con Produbanco, ¿cómo fue la experiencia de empezar la identificación de los impactos relevantes para el negocio del banco? Entonces van a ver que vamos a mezclar un poco con presentaciones, sin presentaciones, y en este primer momento quiero escuchar un poco ahí. Marcelo, te paso la palabra, si nos contás un poquito cómo viene siendo la experiencia de ustedes con este tema. Claro que sí, muchas gracias, Eugenia, y buenos días con todos. Un gusto participar en este foro. Para comentarles un poco, Produbanco inició este camino a la sostenibilidad alrededor del 2016, y ahí fue donde dimos nuestros primeros pasos adoptando nuestras primeras buenas prácticas en temas de riesgos ambientales y sociales. Y evidentemente todo sistema de riesgos ambientales y sociales en un inicio tiene un enfoque muy relacionado al tema de riesgos y de la capacidad de pago, el tema de nuestras hipotecas, y así es como en realidad fue estructurado nuestro sistema de riesgos ambientales y sociales. Ahora lo que nosotros sentimos es de que estamos llevando nuestro compromiso con la sostenibilidad a un siguiente nivel. Y esto lo que quiere decir es no simplemente me quiero quedar analizando el riesgo o mitigando los riesgos de mi cartera, sino lo que buscamos es definir los impactos positivos y negativos de toda nuestra gestión de crédito para así nosotros primero obviamente sacar una línea base que nos va a permitir determinar, ponernos objetivos y ponernos metas en el corto y en el largo plazo. Y de ahí un poco más adelante tenemos algunas láminas que queremos compartir con ustedes, que nos muestra un poco cuál es el enfoque que tenemos como banco de aquí en los próximos 4 años, cuáles son los compromisos y a los acuerdos de los que somos signatarios, como para
hacer esta estrategia que es mucho más macro y va más allá de la simple mitigación de riesgos financieros y de riesgos de crédito. Inicialmente, esto es lo que me gustaría compartir con ustedes, después ya en las láminas podía profundizar ya en estos temas. Gracias, Marcelo. Ahí te paso un poco a vos, Luciana, que nos cuente un poco cómo viene siendo la experiencia ahí de ustedes en esta parte de análisis de impacto. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, Maru, um prazer estar aqui contando um pouquinho da experiência do Itaú. Na verdade, nós somos um banco de 95 anos de história, a gente tem hoje uma oferta bem completa de produtos e serviços, então, quando a gente fala do varejo, a gente tem desde clientes de alta renda, a gente tem pequenas e médias empresas, a gente tem não clientes. No nosso portfólio do atacado, a gente lida com clientes com grandes volumes financeiros, mas também com a nossa carteira de investimentos e com clientes de empresas também de alto impacto financeiro. Isso traz uma complexidade grande para o nosso modelo, principalmente para a gente identificar como a gente mitiga os impactos negativos e como que a gente também estabelece aqui práticas de impacto para uma atuação mais sustentável. Isso requereu um grande mergulho, uma imersão bem complexa por parte do banco. Então, nós trouxemos 2 consultorias para nos ajudar nesse processo. Então, uma primeira que depois eu vou contar com mais detalhes, mas que nos ajudou a entender a complexidade global da questão. Então, a gente se aprofundou muito nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente conversou com muitos atores internos e externos, principalmente nossa área de negócio, que acabou aportando uma visão diferenciada. E, a partir disso, a gente começou a construir os nossos compromissos de impacto que a gente lançou no ano passado e que agora, em setembro, completa 1 ano, né? E dentro desses compromissos, a gente entendeu que a gente tinha que colocar aqui em 3 níveis de compromissos, né? Um pouco o nosso jeito e nosso jeito de fazer, então, compromissos mais ligados às questões éticas e de governança do banco, a compromissos linkados aos nossos mais de 95 mil colaboradores, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala da saúde do colaborador e de coisas importantes para o seu desenvolvimento, e um pouco também sobre a nossa cadeia de fornecedores e os impactos gerados pela nossa operação. A segunda categoria que a gente colocou foi ligado diretamente aos nossos negócios, então como que a gente olhava o crédito e os investimentos para uma atuação mais sustentável e como que a gente olhava na ótica do varejo, como a gente chegava com mais orientação e uma concessão para o segmento de pessoas físicas, aqui gerando um impacto mais positivo e calibrando um pouco as externalidades geradas pelo crédito. E uma última categoria, um pouco sobre a transparência, então como que a gente melhorava os nossos reportes e a gente demonstrava um pouco para a sociedade o caminho disso, né? Os milestones criados para cada um dos compromissos gerados. Então, foi uma longa jornada e profunda nesse último ano e que agora a gente faz um balanço e vê o que mais agora a gente tem que aportar para os próximos anos. Obrigada, Luciana. Obrigada aí por compartilhar. Aí a gente vai para a segunda pergunta e aí a gente vai pedir para eles mostrarem um pouco mais dos materiais aqui, né? Que aí vou primeiro partir paso al español, disculpen, a Compro do Banco, porque ustedes todos saben que una de las cosas que nosotros tenemos a disposición de ustedes es una herramienta de análisis de impacto, que sé que tiene su complejidad. Entonces, Produbanco usó, y me gustaría que, Marcelo, comentes un poco cómo fue el uso de esta herramienta y cómo vienen trabajando con eso. Te paso la palabra, Marcelo. Gracias, Eugenia. Si me ayudas, tal vez pasando a la siguiente lámina. Perfecto. Atando un poco a lo que fue la primera pregunta, quería compartir con ustedes un poco cuál ha sido nuestro camino. Entonces, como podemos ver, yo les había mencionado que en 2016 comenzó nuestro camino a la sostenibilidad y ahí firmamos nuestro primer acuerdo que era sobre el protocolo de finanzas sostenibles, que es de la Asobanca, que es un tema netamente de la Asociación de Bancos Ecuatorianos. Y en 2017 nos unimos a los SDGs y en 2019 tuvimos el acompañamiento de UNEPIFY con la firma de los principios de banca responsable, que ha sido un hito muy importante dentro de toda esta concepción de nuestra nueva visión de sostenibilidad,
porque ellos fueron quienes nos involucraron y nos acompañaron a probar distintas herramientas que ya vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, a finales del 2019, fuimos signatarios de los Collective Commitment to Climate Action, que obviamente lo que busca es ser un poco más puntuales en los objetivos que tenemos como banco y ya entrar a pensar cómo nosotros con nuestra cartera y con nuestras acciones vamos a aportar para los acuerdos y obviamente ser signatarios de los CCCA, que igual voy a tratarlo un poco más adelante. Eugenia, si me ayudas con la siguiente lámina. Listo, cuando nosotros recién iniciamos en este proceso para determinar cómo vamos a medir nuestros impactos, lo que nos topamos es con una serie de herramientas y metodologías distintas que la mayoría de bancos tenemos acceso. Entonces, hay distintas metodologías, cada una tiene un enfoque distinto y lo que tenemos que ver como institución financiera es hacer un análisis interno, ver cómo está compuesto nuestro portafolio, dónde están nuestros clientes, cómo es la composición en sí, si somos un banco regional, somos un banco local. Y en general, esta es una pequeña lámina que sacamos de una de las herramientas que tenemos, que es PICAP, que obviamente nos hace un mapeo de todas las herramientas y metodologías que hay para ver en qué fase puedes implementarla y cómo puedes utilizarla. Entonces, el primer mensaje que quiero enviar es de que hay una gran variedad de herramientas. Entonces, lo que primero se tiene que hacer es analizar internamente qué es lo que se busca, cómo estamos compuestos, para así pasar a una siguiente fase. Si me ayudas con la siguiente lámina. Listo. En nuestro caso puntual, identificamos dos herramientas que iban enfocadas a lo que nosotros buscábamos y cómo está compuesto nuestro portafolio del banco. La una es PICAF, que es una metodología utilizada para la contabilización de la huella de carbono de las emisiones financiadas. Este tiene un enfoque netamente sobre el medio ambiente y las emisiones de carbono. Y el objetivo obviamente está alineado al Acuerdo de París, que somos signatarios desde finales del 2019, como les había mencionado. Y la otra herramienta que estamos utilizando es la del Impact Tool, justamente de Unepify, que mencionaba María Eugenia, y que el enfoque es que es una herramienta que permite medir los impactos positivos y negativos de todo el portafolio. Esto ya no solo se queda en el tema medioambiental, sino vamos a otras aristas que están muy relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces pasa por temas ambientales, por temas sociales y por temas económicos. Entonces, aquí el segundo mensaje es de que lo que buscamos es unir estas dos herramientas que no se traslapan entre sí porque nos dan resultados totalmente distintos, pero creo que se complementan para nosotros tener una mejor cuantificación y análisis de nuestro portafolio. Entonces, la idea es comenzar a medir y medir y medir, como dice la frase. Y esto es un proceso cíclico. Entonces, iniciamos en este año, pero todo tiene un proceso en el cual identificamos ahorita nuestros impactos, nos vamos a setear objetivos, vamos a implementar acciones concretas. Para el final del año o en el corto plazo vamos a volver a medir y vamos a reajustar todo el proceso y esto tiene que ser constante. Cada día tenemos que retroalimentar estos sistemas. Si me ayudas con la siguiente lámina. Entrando un poco en lo que es Impact Tool, para nosotros ha sido una herramienta muy interesante porque primero es una herramienta que te da un enfoque holístico, que es algo que le vamos a ver. Cuando nosotros analizamos los resultados del Impact Tool, no nos podemos centrar en una o en otra área. Lo que tenemos que hacer es ver un enfoque integral de cómo estamos nosotros como banco en nuestro portafolio. Y ahí sí, cuando vayamos a pensar en el tema de impactos y de objetivos, ser mucho más puntuales en dónde queremos priorizar, sería la palabra. Si bien necesitamos tener una línea base de todo, lo muy importante es priorizar las acciones porque evidentemente son tantas categorías de que en el corto plazo no vamos a poder atacar a todos. Entonces, lo que tenemos que saber es dónde yo tengo un impacto positivo, dónde yo tengo un impacto negativo, y así saber en qué áreas voy a poder definir objetivos y implantarme ya acciones, que es un siguiente paso en el cual estamos comenzando a trabajar. Si me ayudas con la siguiente lámina. El gráfico de la izquierda es uno de los resultados de la herramienta. Cuando ustedes la utilicen, básicamente las líneas o los puntos anaranjados son los impactos negativos y los azules son los impactos positivos. Esto fue obviamente uno de los primeros resultados de la implementación de la estrategia,
Y para nosotros ha sido súper interesante estar desde un inicio en implementación, porque participamos de este test inicial y actualmente estamos participando en todos estos grupos de trabajo. Entonces, sesión a sesión vamos compartiendo con otros bancos de la región dónde tenemos errores, dónde hay cómo implementar mejoras, cómo leemos algún resultado, como por ejemplo, hay un tema que nos llamaba mucho la atención que ustedes pueden ver en este primer gráfico que sacamos hace un par de meses, que era que el empleo tiene un impacto positivo y negativo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo leer este tema? Entonces, es algo súper interesante para nosotros revisar esto. Y después, algo que también hicimos es tratar de atar la aplicación de la herramienta a nuestros ARAS, entonces a nuestro sistema ya de riesgos ambientales y sociales. Entonces nosotros tenemos muy bien categorizados cuáles son los sectores que tienen un impacto negativo o de alto riesgo. Entonces, cuando tú utilizas la herramienta, vas igual a tener que sectorizar y priorizar algunos temas. Y ahí es donde puedes atar cabos y saber, yo como banco, a qué área o dónde tengo principalmente concentrado mi portafolio para poder enfocarme principalmente en ese sector, y ya después lo más importante es siempre implementar acciones para volver otra vez a la medición. Y finalmente, antes de terminar, este ha sido un proceso muy interesante para nosotros porque en realidad con estos primeros análisis y con la participación en los talleres que les mencionaba, lo que hemos podido es obtener, ya sea a través de Impact Tool o de la herramienta de PICAP que les mencionaba que también estamos utilizando, tenemos nuestros primeros resultados. Entonces, es bien interesante cuando, por ejemplo, en toneladas de CO2 que estás emitiendo, sacas de un primer número porque en realidad al inicio tú no sabes qué esperar, y cuando sacas un primer número o cuando sabes en qué categoría de las que estábamos viendo tienes un mayor impacto, sí te pones a pensar las cosas, y con el equipo nos hemos cuestionado, por ejemplo, les mencionaba este tema del empleo o, por ejemplo, impactos negativos en tema de desperdicios. Entonces, es muy interesante esto y es enriquecedor para nosotros revisar esta información para consumirla nosotros como analistas y como parte del equipo de riesgos ambientales y sociales, y después ya poder trasladarla a nuestro equipo comercial y de negocios para ir encaminando nuestro portafolio a impactos positivos, o alinear nuestro portafolio también a los acuerdos de París que les había mencionado anteriormente. Gracias, gracias Marcelo. Muy bueno que nos cuente un poco la experiencia de ustedes con las herramientas. Y yo sé que a veces la herramienta parece un poco complicada, y entonces, pero al final hay muchas habas, pero no son tantas que hay que llenar. Entonces yo realmente les invito para que prueben y que entiendan más sobre la herramienta. Acá preguntas que tengan a Marcelo sobre esto, nos manden por chat, y ahí al final vamos a tener la sesión de preguntas, ¿sí? No se olviden de responder nuestras 2 preguntas en la survey acá conforme el link. Y ahí voy a pasar a Itaú, y a Itaú que nos cuente también cómo fue su proceso. En Itaú fue diferente, no usaron la herramienta esta que Produbanco usó, pero tuvieron un proceso interesante de involucrar a las áreas, las partes interesadas. Entonces, Luciana, pido a todos que se pongan mudo, por favor. Y ahí, Luciana, te paso la palabra para que nos cuente la experiencia de Itaú. Tá ótimo, obrigada, Maru. Bom, se puder passar só o primeiro slide, a gente teve, na verdade, um processo que a gente chama como uma trajetória, porque gerou um processo de reflexão muito grande no banco, inclusive gerou mudanças na área de sustentabilidade, na forma como a gente se organizava em relação ao tema, para que, de fato, essa agenda permeasse o banco como um todo e não ficasse restrito a uma área que tentava, ali, de alguma forma, trazer o tema para toda a governança do banco. Acho que a gente já estava num processo bem maduro de entender a governança com o boarding do banco, mas a gente precisava aqui ter um trabalho, um esforço de permear as áreas de negócio, de um esforço mais lateral.
E eu acho que essa trajetória nos ajudou muito nesse processo. Então, a gente começou com um processo aqui de entendimento da evolução do conceito de sustentabilidade corporativa. Essas consultorias nos ajudaram a trazer um pouco como foi o processo, né, os grandes marcos, para entender como o Itaú respondeu a isso, né? Então, desde o código residual, de compensar os débitos, depois do código dominante de equalizar débitos e créditos, chegando num código emergente de criar créditos. Esse foi um passo bem importante, porque a gente tinha uma longa trajetória, tinha uma área de sustentabilidade super reconhecida, mas a gente precisava passar por esse processo de entender como a gente foi internalizando os temas, como a gente foi medindo impactos, como que a gente foi trabalhando para chegar num processo muito consciente de que agora o grande passo a ser tomado era de trazer o conceito de sustentabilidade e de impactos positivos para o core do banco, ou seja, era muito mais uma agenda aqui lateral com as áreas de negócio, já que numa agenda mais institucional, com investimento social privado, isso a gente já tinha muita coisa para contar, né? Então, isso foi uma etapa bem importante, que envolveu muita gente dentro do banco, para a gente, de fato, criar essa consciência coletiva e começar a trabalhar na etapa 2. Né? Aí, passando para o próximo slide, como que a gente fez isso? Não bastava a gente ter criado a consciência, eu acho que quando a gente saiu do passo 1 para o passo 2, existia um consenso no banco que, de fato, a gente devia olhar para o core, mas o que olhar? Com que profundidade? Então, para isso, a gente fez um diálogo bem profundo com diversas partes interessadas. Então, foram 3 painéis temáticos, tanto com o público interno, com o público externo, então, para a gente ouvir um pouco de que qual era, de onde a gente partia de compreensão do público interno, né, quais eram as questões colocadas, e também ouvir o público externo para saber quais eram as referências, como o Itaú era olhado, né, e quais seriam os pontos de atenção que a gente deveria ter. Nós fizemos 14 entrevistas com especialistas em sustentabilidade, também mercado financeiro, formadores de opinião, a gente reuniu um grupo de pessoas que de fato tinham capacidade, porque conheciam parte do banco, porque conheciam muito bem o tema, de trazer provocações com profundidade, num papo muito aberto, de fato, como deveriam ser as etapas seguintes de reflexão do Itaú. Foram mais de 23 entrevistas com a alta e média lideranças aqui, para a gente entender um pouco como que isso se daria. Então, a gente foi colocando a alta hierarquia do banco a cada etapa, muito a par do que estava vindo de contribuições, de reflexões, então foi um trabalho bem construído, e depois a gente fez um processo de avaliação interna e externa para olhar um pouco como isso era percebido, porque eu acho que tem 2 questões, né? Um pouco o que precisamos fazer e de estágio estamos partindo, mas também como nós éramos vistos, até porque a gente tinha que dar uma clareza de qual era o ponto de partida para todos, porque isso foi um trabalho conjunto também com colaboradores do banco, isso foi uma agenda de engajamento interna, né? E aí, para isso, a gente partiu para o passo 3, que foi um passo bastante importante, que era definir exatamente quais eram os drivers, né? Então, o que seria o ponto de partida, quais eram as prioridades que a gente elencaria de todo este processo para a gente fazer a construção dos nossos compromissos. E aí, nesse processo, a gente buscou muito quais eram as práticas de mercado, então a gente fez benchmarks aprofundados, a gente foi entender o que estava sendo feito de melhor, quais eram os aprendizados gerados por quem já tinha passado por esse processo. Aí, a partir disso, a gente elencou aqui os primeiros 7 drivers, depois a gente fez um cruzamento disso com as referências da ONU, então a gente pegou tanto as ODS como referências da própria UNFPA para olhar um pouco como deveriam ser construídos indicadores, então, quais seriam os KPIs que a gente deveria trazer para as áreas de negócio na construção dos compromissos, porque eu acho que o grande desafio aqui era trazer um referencial, trazer boas práticas, mas na hora de sentar com a área de negócio, era ver, primeiro, o que era factível, que de fato eram metas arrojadas, mas que de fato gerasse um processo de transformação, mas sem ter clareza quais eram os KPIs e quais eram as práticas que a gente deveria perseguir. Então, foi um pouco do processo que a gente seguiu, né? A gente acabou não usando nenhuma plataforma específica, porque a gente entendia que já existia uma história do Itaú construída, e que se a gente usasse, eu acho que o grande aprendizado que a gente teve com tudo isso
o engajamento foi essencial, tanto trazer o público externo para dialogar e trazer um papo mais aberto sobre como eles viam o Itaú e o que a gente deveria fazer, mas eu acho que discutir abertamente com as áreas de negócio, aqui trazendo um pouco dados históricos, relembrando toda a trajetória do que fizemos, quais foram as conquistas e quais eram os desafios para chegar até aqui, para também ter uma abertura do que deveríamos fazer para o futuro, eu acho que isso foi bastante importante, né? Tanto que nessa etapa final, a gente teve uma segunda consultoria que foi mediadora, mas foi muito mais tocada pelo time de sustentabilidade com os executivos do banco, ou seja, realmente um trabalho interno mais profundo do que, de fato, inputs externos aqui na forma de fazer, na forma de refletir sobre os nossos desafios. Obrigada, Luciana. Y acá me parece importante lo que nos cuenta Luciana, porque los principios, si se acuerdan, ellos hablan de entender las necesidades por país, dialogar con los stakeholders y para poder realmente capturar qué es más relevante para que la institución financiera pueda trabajar. Entonces, un poco conectando ahí también con los principios. Y ahora me gustaría decir, bueno, después, ¿verdad? De este proceso que ambos bancos nos contaron sobre la identificación de los impactos, ¿cuáles son los próximos pasos? Y voy a pedir acá, no se olviden de mandar las preguntas por chat, acá estamos consolidando, estamos recibiendo, pueden mandar a todo el grupo y al final vamos a responder. Entonces, Luciana, continúo contigo, que nos cuentes un poco cómo fue las próximas etapas que ustedes dieron y todavía están dando. Luciana. ¿Me escuchan? A ti sí te escuchamos. Sí se escucha, María Eugenia. A ver, gracias. No sé si Luciana... Sí, María Eugenia, te escuchamos. Y Luciana, ¿será que se cortó su...? Me parece que ella que congeló un poco. Un ratito, vamos a esperar un minutito. Agradezco la paciencia de ustedes en estos momentos. Ella se cortó un poquito, se colgó. Voy entonces, Marcelo, ya pasar a vos y ahí después vuelvo con Luciana, si te parece bien. Acá. Perfecto, María Eugenia, no hay problema. Listo. Bueno, antes de entrar a este punto, hay algo que se me había pasado en el slide anterior que creo que es muy importante de resaltar, y es que en el caso específico de la herramienta de Impact Tool, hay un punto muy interesante que son las necesidades por país. Entonces, si bien todos estos puntos que les mencioné, donde está este gráfico de araña y todos los parámetros que califica la herramienta, no es lo mismo para un banco en Ecuador que para un banco en Brasil o que para un banco en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, porque las realidades son totalmente distintas. En algún país puede ser muy importante temas con respecto al manejo de desperdicios, en otros puede ser muy interesante el tema de manejo de agua. Entonces, con algunos bancos locales que estamos participando en este test inicial, lo que hicimos es sacar unos mismos country needs para el Ecuador. Entonces, de esta manera, cuando yo ingreso la información de mi portafolio y de mi cartera que me está solicitando, esto está ponderado por la realidad local. Entonces, como les mencionaba, no es lo mismo tener una cartera o un portafolio que tiene un alto impacto, digamos, en tema de desperdicios que tal vez en Ecuador no son debidamente tratados y que tal vez en un país europeo sí. Entonces, el impacto es totalmente distinto. Y esto, atándolo ya a la lámina que tenemos enfrente, nos lleva a un diagnóstico de sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros como Produbanco? Primero, nos pusimos referentes. Entonces, por ejemplo, está el de Unepify, que somos signatarios. Igual analizamos cuáles son los parámetros que tendríamos que cumplir en el tema de Impact Assessment, del Dow Jones Sustainability Index.
y algunos otros. Y en base a eso nos pusimos algunas aristas que son comunes entre ellos. Entonces, por ejemplo, nos medimos en temas de estrategia, nos medimos en temas de medición de impacto, nos medimos en tema de clientes y productos, en tema de grupos de interés, de gobierno corporativo, de colaboradores, transparencia, responsabilidad ambiental y social y ecoeficiencia. Entonces, todos estos parámetros, más la línea base que estamos sacando justamente con PICAF y con Impact Tool, nos va a llevar a nuestra situación actual. Y a partir de esto, lo que nosotros como Probanco hicimos es delimitar un plan de sostenibilidad de aquí a 4 años. Entonces, tenemos acciones concretas para implementar en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 4. Y todo esto está enmarcado justamente dentro de nuestros objetivos estratégicos. Y uno de ellos es siempre el tema de estar muy relacionado a los temas de sostenibilidad y ser líderes y referentes en este tema. María, si me ayudas con la siguiente lámina. Finalmente, ya especificándonos del tema de impacto y de estas herramientas, nos hemos puesto básicamente el siguiente proceso. Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es medir las emisiones financiadas y medir el impacto de nuestro portafolio en los temas ambientales y sociales. Entonces, con Impact Tool lo que vemos es cómo estamos referente a los ODS y en PICAP estamos viendo temas de la emisión de carbono al ambiente. Después lo que estamos planeando hacer es una primera divulgación de datos. Después establecemos objetivos, diseñamos una estrategia integral que debe estar totalmente ligada al proceso que les había mencionado anteriormente y después implementamos acciones concretas. Entonces, aquí vuelvo al punto que les había mencionado anteriormente de lo importante que es que esto sea un proceso circular y que se retroalimente. Entonces, si bien hoy en el 2020 nos estamos estableciendo nuestra línea base, este simplemente es un año en el que el siguiente vamos a tener una nueva línea y vamos a tener que medir, ver cómo fue, ver cómo implementamos nuestras acciones y diseñar nuevas estratégicas para básicamente tener una mejora continua de todos nuestros procesos. Y al fin, nuestro objetivo como tal tiene que ser alinear nuestro portafolio a todos los principios de los que somos signatarios y también al tema del Acuerdo de París, que nuevamente lo ato de la primera slide que había compartido con ustedes. Gracias, Marcelo. Muy interesante porque se muestra ahí bien el camino de ustedes. Y ahí te paso a vos, Luciana, volviendo, si nos podés compartir un poco. Desculpa, gente, tive um problema com a internet. Bom, dando continuidade, aqui como que a gente parte para a prática na construção dos compromissos. A partir daqueles 7 drivers que eu comentei com vocês e os cruzamentos dos ODSs, a gente definiu quais eram as métricas dos ODSs que seriam incorporadas em cada um deles. A gente identificou quais eram os sponsors das áreas internas do banco. Então, hoje, cada compromisso tem um executivo do banco que responde e a área de sustentabilidade, ela atua de forma como uma consultoria e PMO do acompanhamento dos compromissos. A gente fez com essas áreas uma análise dos dados históricos, com projeções internas, ou seja, entender claramente qual era o ponto de partida e quais eram as projeções para a gente estabelecer metas que eram tangíveis, mas que também factíveis de serem cumpridas ao longo do tempo. E depois de tudo isso, a gente criou um processo de PMO, onde a gente faz um acompanhamento mensal com os sponsors e a gente sobe na estrutura hierárquica do banco 2 vezes ao ano, tanto para o comitê executivo quanto o conselho de administração, para dar visibilidade, discutir as metas, o que a gente atingiu e o que não foi atingido. Aí, passando para o próximo, aqui para vocês terem uma ideia dos nossos compromissos, né? Então, a base da pirâmide é sobre o nosso jeito de fazer. Então, a gente tem 3 metas com 3 executivos que respondem pelos temas do banco. Então, tanto ética nas relações e nos negócios, com Gilberto Frussa, né? Gestão inclusiva, que corresponde mais aos nossos colaboradores, gestão responsável. O meio da pirâmide, ela está aqui mais ligada às áreas de negócio, tanto atacado quanto varejo, e o topo é um pouco o processo nosso de reporte e transparência. Então, aqui trazendo um pouco de dados mais concretos, depois de um ano de compromisso,
Então, no compromisso aqui, partindo da parte de cima da pirâmide do nosso compromisso que norteia a nossa prestação de contas, a gente fez toda uma revisão do nosso relato integrado, da forma como a gente divulgava os resultados do banco. Então, junto com a área de relações com investidores, a gente fez toda uma análise de como a gente reportava isso de forma que a leitura fosse mais fácil, os dados estivessem depositados de forma mais lógica. E, além disso, a gente teve a incorporação do TCFD, a gente tem uma meta de incorporar integralmente até 2022, mas a gente tem marcos dessa incorporação que também é feito de forma transparente e a gente divulga aqui um pouco dos nossos aprendizados e como a gente tem seguido isso. Na parte de negócio, a gente tem hoje todo o esforço atacado em relação a greens, a lows, bonds, SD bonds. A gente já fez algumas divulgações recentes, mas tem um grupo de trabalho que se reúne mensalmente com a área de atacado para a gente trazer boas práticas e também discutir o nosso portfólio e os setores que a gente quer ter uma maior presença hoje na nossa carteira de investimentos e de crédito também, né? Um pouco da liderança aqui com o PRI e como a gente incorpora as avaliações ESG na nossa carteira. Hoje a gente já tem em torno de 95% de todos os critérios, mas a gente tem um desafio de chegar em 100% no nosso compromisso. Na parte do varejo, a gente teve uma boa evolução de entender como a gente hoje tem produtos e serviços mais acessíveis para baixa renda. Então, a gente recentemente criou a plataforma do IT e a gente tem feito todo um esforço de levar o IT com muita orientação financeira para um público desbancarizado, para que ele tenha acesso, mas com uma ferramenta que seja mais aderente às suas necessidades. A gente tem trabalhado a questão de gênero na nossa carteira de crédito, então a gente tem uma parceria com a FPC do Mulheres Empreendedoras, e a gente vem revisitando a nossa carteira para ver como a gente vem evoluindo e oferecendo ainda mais suporte não financeiro para que essas mulheres, de fato, consigam atingir o ponto ideal do seu negócio. A gente criou uma ferramenta, Minha Finanças, que faz uma avaliação para os clientes de como ele administra suas finanças, quais são os pontos de atenção, como ele pode usar melhor os serviços financeiros à disposição da tua melhor saúde financeira. E nos compromissos, que é um pouco a base da pirâmide do nosso jeito de fazer, então a gente continua sendo aqui eleito na carteira do Proética, ou seja, nossas práticas de ética e governança sendo reconhecidas. A gente também tem evoluído na nossa matriz de diversidade, então a gente hoje tem uma preocupação muito grande pós-pandemia, como vai ser o processo de diversidade no nosso quadro de colaboradores. Então, junto com a área de pessoas e as áreas de negócio, a gente tem avaliado um pouco as entradas, quais são os esforços que a gente vem fazendo. E na parte de ecoeficiência, que a gente já tem um processo bem robusto, que inclusive para metas ambientais a gente tem uma auditoria externa que audita os nossos fornecedores mais relevantes para ver se eles realmente estão cumprindo com o combinado. A gente também tem olhado que outras práticas que o Itaú vem evoluindo nos últimos anos, que a gente pode incentivar ainda mais a nossa cadeia de fornecedores, né? O Itaú tem uma carteira de fornecedores bem relevantes, então aqui é um pouco da gente ajudar os nossos fornecedores também num processo de transição. Então, quando você olha um pouco, a gente tem uma presença grande de ESG, muito permeando os negócios, né? Então, eu acho que a área de sustentabilidade, ela fica muito à disposição desse processo. E aí eu acho que duas coisas que a gente vem fazendo, que é um pouco de reflexão, qual que é o próximo passo, depois de um ano de compromisso de impacto positivo, é olhar como a gente leva isso para as nossas unidades externas. Então, a gente fez essa jornada com os países onde o Itaú está presente, e a gente, no final do ano, lança a versão dos compromissos de impacto positivo, respeitando a maturidade e as particularidades de cada um desses países. Ou seja, a gente vai ter uma visão de impacto no todo do Itaú e não só no Brasil. Ótimo, Lu. Súper obrigada. Entonces, le invito a todos, si tienen preguntas, dudas para la presentación de Luciana. Y ahí vamos a pasar un poco a las preguntas, pero antes quiero ver si llenaron ahí la encuesta que hicimos con ustedes. Todavía hay tiempo. Ustedes pueden acá en la Menti y ahí vamos a ver un poco cómo están. Entonces, la primera pregunta era ¿cuál es la mayor dificultad
para hacer la identificación de impacto. Entonces acá vemos que hay el desafío de conocer sobre las herramientas y los estándares. Y segundo, la ausencia de datos internos sobre clientes. Entonces, acá también esto nos da también esta sensibilidad para ver cómo les ayudamos a ustedes en este proceso. Inclusive van a ver que en el documento que les vamos a disponibilizar van a ver otras herramientas. Así hoy se mencionó PICAF, se mencionó Impact Tool, pero existen otras. Entonces ahí vamos también a compartir eso con ustedes. Y a ver, la segunda son cuáles son las herramientas o referencias que ustedes utilizan para identificar y evaluar el impacto. Entonces acá también pueden ver un poco el resultado de sus colegas, que me parece interesante comentar a partir de esto, que los principios hablan directamente sobre los ODS y sobre el Acuerdo de París, pero también sobre otros frameworks que ustedes tienen. Entonces es importante que consideren. Me parece, sobre matriz de materialidad, él es un input. Una pregunta que siempre tengo es, ¿mi matriz de materialidad es mi análisis de impacto? Y la respuesta es no. En la verdad, la matriz de materialidad, ella es más amplia porque es cosas de negocios, pero también de otros tópicos de la empresa. Entonces, lo que ahí recomendamos es que miren la matriz de materialidad, pero que apliquen otras análisis para poder complementar y muy focado en el negocio, muy focado en el business para poder hacer la identificación de impacto. Y acá vemos las otras. Entonces, hay varios acá que dicen de herramientas internas. Entonces, en el paralelo, si me quieren después contar lo que están haciendo, qué tipo de análisis están usando, yo estoy segura que los colegas de ustedes también se interesan y que pueden aprender. Acá está DENCORE, que es de capital natural también, PICAF, que ya mencionamos, TCFD. Entonces, acá tenemos una idea de cómo están trabajando. Muchas gracias porque participaron ahí en el proceso, en esta encuesta. Y ahí vamos a abrir acá a las preguntas que recibimos acá de ustedes. Yo voy a empezar con Sandra. Sandra, lo que recibimos acá un poco por el chat es los indicadores que se crearon, que ustedes usan en Eco Business Fund, cómo esto dialoga, cómo esto habla con estándares internacionales, como por ejemplo el Climate Bonds, Taxonomía Europea, ICMA, y muchas preguntas sobre cómo pueden conocer más sobre las mediciones de ustedes y los indicadores que ustedes usan. Entonces, si podés comentar un poco sobre eso, Sandra. Claro que sí. Sobre la primera pregunta, como contó Marcelo, hay un montón de marcos, ¿no? Hay un montón de herramientas que realmente uno a veces podría confundirse cuando empieza a hacer esta tarea de impacto, porque realmente lo que hay es mucha información. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mirar algunos marcos, miramos el GRI, por ejemplo, hay unos indicadores, les di el ejemplo de cambio climático, hay un acuerdo sobre cómo medir cambio climático, básicamente es CO2 secuestrado. Hay otros donde es más difícil, ¿no? Cuando quieres medir, por ejemplo, el impacto que tiene la agricultura sobre la salud del suelo. Entonces ahí hay muchos más indicadores y es mucho más complejo hacer esa medición. Nosotros lo que hicimos fue, para cada una de las áreas en las que trabajamos, y el enfoque nuestro es principalmente el sector agrícola, es identificar una serie de indicadores que ya están más o menos, que hay un acuerdo alrededor de la importancia, por ejemplo, de medir el pH en el suelo, la importancia de medir el agua que ahorras en ciertas actividades. Entonces, hicimos esa tarea muy al comienzo, pero seguimos haciéndola, ¿no? Revisando si realmente los indicadores que propusimos en ese momento tenemos la información suficiente para hacer las mediciones. Sobre el tema específico de taxonomía europea, estamos empezando la tarea de revisar
cómo las actividades que nosotros financiamos están alineadas o no con taxonomía europea. Esa es una tarea que va a ser muy compleja, para la cual vamos a necesitar ayuda de unos consultores expertos porque la taxonomía europea es supremamente específica es muy exigente en cuanto a las actividades que ellos van a considerar como elegibles. Entonces, esa es una tarea que estamos empezando a hacer y esperamos a finales del año entrante haber avanzado para definir qué tantas de las inversiones que nosotros financiamos a través de los bancos realmente están alineadas con taxonomía europea. Pero ahí estamos empezando esa tarea. Entonces, eso sobre la primera pregunta. Sobre la segunda medición, ¿dónde pueden encontrar más información sobre la medición de impacto? Pueden ir a nuestra página web, ecobusiness.fund. Ahí van a encontrar, hay una sección especializada en impacto, están nuestros informes de impacto, hablamos un poquito de metodología. También hay una herramienta que está en un website que es evidencia.eco. Ahora les voy a escribir en el chat estas dos direcciones y ahí lo que van a encontrar es información de impacto relacionada con ciertas prácticas y ciertos estándares de sostenibilidad que nosotros financiamos y donde pueden encontrar alguna información de impacto. Y finalmente, información sobre el fondo, también en el website del fondo, en el chat les voy a dejar mi contacto y el contacto de mi colega Camila Silva para que nos puedan escribir y ya tener una conversación uno a uno. Gracias, Sandra. Yo vi que también algunos bancos se interesaron en conocer a ustedes, entonces después yo les puedo poner en contacto también con Eco Business Fund. Perfecto. Gracias, María Eugenia. Gracias, María Eugenia. Gracias, Sandra. Pregunto ahora a Marcelo. Algunas preguntas, Marcelo, sobre la herramienta de UNFI. Te voy a hacer primero estas. Entonces, en la herramienta hay que colocar los sectores económicos por la lista ISIC. Entonces, si puedes comentar cómo ustedes eligieron los sectores más relevantes de la lista ISIC. Y por la herramienta se identifican los impactos, pero también cómo se puede modificar la cartera o mis operaciones para mejorar los impactos. Esta es la pregunta acá que vino de nuestra audiencia. Te paso. Gracias, Margenia. A ver, respondiendo a la primera pregunta, utilizando la herramienta de Impactool, lo que cada uno de los usuarios puede hacer es ingresar 15 sectores en los que les gustaría enfocarse. Entonces, uno puede determinar también el nivel al que quiere utilizar cada uno de estos sectores. Me explico. Nosotros en Produbanco lo que hicimos es primero hacer un análisis comparativo contra los sectores que nosotros tenemos definidos como alto riesgo. Entonces, tenemos como que un primer estándar de cuáles son los sectores que quisiéramos darle un doble check. Adicionalmente, lo que nosotros decimos es ver nosotros en Produbanco dónde tenemos una mayor concentración de nuestros recursos, dónde está concentrada nuestra cartera. Entonces, tenemos nuestro segundo filtro para ver en cuáles actividades quisiéramos enfocarnos. A todo esto, como ya les había mencionado, tenemos que elegir 15. Lo bueno de la herramienta es de que no necesariamente a todas las actividades les tienes que poner a un mismo nivel. Entonces, con esto lo que me refiero es, por ejemplo, en temas de manufactura, tal vez podríamos dejarle a un nivel alto, entonces tal vez no entrar en mucho detalle, simplemente le dejamos como que analizar la cartera en el sector de manufactura y sacamos nuestro impacto. Pero hay otros temas como por ejemplo el agrícola. Tal vez en el agrícola no vale la pena verle de tan alto nivel, sino sí me gustaría entrar un poco más a detalle. Entonces, por ejemplo, quiero entrar a ser mucho más específico en el tema de, por ejemplo, de palma. Entonces, en ese sector específico uso una de mis categorías o uno de mis sectores para entrar un poco más en detalle. Y así yo voy seleccionando cuáles son los sectores que busco analizar. Determino mis 15 y ya con eso puedo analizar la herramienta. Que me lleva a la segunda pregunta, que era un poco la diferencia entre cómo aplicar los resultados y analizar la información a qué es lo que me da la herramienta. Entonces,
aquí tal vez la respuesta es de que la herramienta es una herramienta de análisis, es decir, la herramienta no te va a decir qué hacer o cómo hacer ni en qué áreas te tienes que fijar. Evidentemente la herramienta lo que te dice es dónde tienes impactos negativos, dónde tienes impactos positivos y dónde tienes que priorizar. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos ya a hacer un análisis de cada una de los sectores, lo que vimos es de que en muchas ocasiones, o sea, obviamente primero teníamos que priorizar dónde quisiéramos enfocarnos, pero en muchas ocasiones, muy probablemente, o en general, tal vez en la mayoría de los bancos, la respuesta más fácil sería simplemente yo voy a dejar de financiar tal sector y con eso voy a bajar mi impacto. Pero esa no es una realidad o no es una estrategia o un compromiso en el corto plazo tan fácil de implementar. Tiene que ser un proceso de una migración a tal vez a un portafolio más limpio. Entonces, lo que tenemos que pensar es, si bien yo tengo una concentración en este sector y los impactos son positivos o negativos, yo, si me quiero enfocar en eso, ¿qué acciones voy a tener? Entonces, aquí, obviamente, dependiendo del banco, de la región, de los instrumentos financieros que tienen, hay una variedad de herramientas. Entonces, pueden entrar el tema de productos verdes, pueden entrar cualquier otro tipo de herramientas en el cual, por ejemplo, puedes llevar a un acompañamiento al cliente para ayudarle a él a mitigar esos riesgos, en lugar de uno como banco decir, no, simplemente me quiero salir de ese sector, y que sería, como les digo, la respuesta más fácil, pero no siempre la más conveniente. Nosotros siempre creemos que lo más conveniente es acompañarle al cliente a esta migración, a tener productos más limpios, una producción más limpia y en general mejorar en todas estas áreas que estamos analizando. Muchas gracias, Marcelo. Y acá veo que preguntan si vamos a compartir las presentaciones. Sí, al final Guilherme nos va a mostrar también que vamos a compartir, además de las presentaciones, algunas cosas extras. Y ahí una pregunta acá para Luciana. La pregunta fue, ¿cómo fue el análisis de impactos negativos de ustedes? Pero puede ser negativo, positivo. ¿Cómo, ya que no usaron la herramienta, cómo fue este proceso de ustedes? De paso, Luciana. Bom, hoje a gente acaba tendo dois blocos de análise. A gente tem uma análise quando a gente está falando de um produto e serviço específico do banco, né, de uma forma geral, ou seja, sem olhar individualmente no cliente. E para isso a gente usa tanto algumas consultorias externas para avaliar um pouco o grau de maturidade, quais são os impactos e as oportunidades de melhoria que a gente tem, como a gente também, e aí a gente tem uma área interna do banco que faz medição de impacto, vinculada à nossa área de finanças, então que nos ajuda internamente nesse processo. E uma outra coisa que a gente faz também ainda, por exemplo, quando a gente avaliou o microcrédito, qual era como que a gente poderia potencializar esse produto, a gente procura área de pesquisa e a gente vai para pesquisa de campo, ou seja, falar com clientes e potenciais clientes para entender as dores, entender como que o produto dialoga como oportunidade, ou quais os riscos que ele pode gerar de impacto negativo, e a gente volta para a área de produto do banco para fazer os ajustes. No segundo bloco, é quando a gente avalia o cliente em específico, o que a gente vai financiar, o que a gente vai recomendar numa carteira de investimentos. Para isso, a gente tem uma área hoje de risco socioambiental no banco, que ela é dividida numa parte mais institucional, ou seja, quando ela avalia o risco socioambiental de uma forma mais ampla, com a questão regulatória, de boas práticas, e a gente tem também o segundo braço de negócios. E para isso, a gente tem toda uma metodologia de risco, né, que a gente olha, desde aqui de princípios do Equador e outros que a gente avalia mais detalhadamente, mas também a gente tem uma rigorosa diligência que a gente faz em loco para os clientes, porque mais do que avaliar o risco e as externalidades geradas, também, muitas vezes, a gente faz um processo de construção com esse cliente, de quais são as medidas que ele pode tomar, quais são os caminhos que ele pode fazer para mitigar, e que o banco depois possa fazer um acompanhamento para que isso seja precificado no crédito desse cliente. Então, a gente acaba usando dessas duas formas, tanto para olhar de uma forma geral, quanto olhar de forma individualizada para os clientes, e com isso a gente consegue ter uma boa análise, tanto das oportunidades, quanto das externalidades negativas geradas por cada um do que a gente está avaliando aqui. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Ana.
si los bancos tienen sus objetivos ya definidos. Yo me arriesgo a decir que todavía estamos en una fase anterior, pero a mí me encantaría, si hay algún banco acá, estamos todos signatarios, que ya tienen sus metas, que están trabajando en eso, que compartan conmigo y que podamos compartir en la región, porque va a ser muy interesante ver los ejemplos de la región para que todos nos inspiren, nos inspiremos, pero también para que podamos tener algo balizado en la región. Entonces, si tienen, por favor, nos manden. Y bueno, yo voy a pasar acá a la última parte ahora con Guilherme. Ustedes saben que Citaui, ahí con el apoyo de CAF y con el apoyo de Eco Business Fund, nos está ayudando a desarrollar contenidos adicionales para que podamos trabajar y que ustedes puedan tener cada vez más documentos y materiales de soporte. Entonces, Guilherme, te paso la palabra para que expliques qué más vamos a disponibilizar acá para todo este grupo. Perfecto, María Eugenia. Bien, muy buenos días a todas y todos, buenas tardes ya a unos. Yo seré muy breve aquí, como María Eugenia dijo, la intención aquí es señalar unos aspectos claves que están descritos en los materiales que pueden soportar a ustedes de los bancos en este ejercicio del análisis de impacto. Así que Sandra, Luciana y Marcelo ya compartieron muy bien unas prácticas de análisis de impacto y muchos de estos conceptos están descritos, están explicados en los materiales de soporte. Así que podemos ir a la siguiente, Mario. Bien. Tenemos en el documento guía de los principios, tenemos 4 aspectos claves que son importantes para la consideración en el ejercicio del análisis de impacto. Así que identificar el alcance, o sea, las áreas de negocio principales de su banco, identificar la escala de exposición a distintas industrias, a los sectores, como les contaba Luciana y Marcelo, y a las geografías también, a los locales que el banco financia, también es algo clave, porque es necesario entender dónde y cómo está este impacto positivo o negativo del banco, teniendo en cuenta que distintas industrias y tecnologías van a tener distintos impactos también. Así que también es importante entender el contexto y la relevancia de los impactos. Por eso las necesidades de los países, de las ciudades, las prioridades y las vocaciones económicas también son muy importantes para que el banco pueda hacer este ejercicio del análisis de impacto y también de entender, de modificar su cartera para maximizar a los impactos positivos y evitar a los negativos. Y al final pueden tener una identificación de este nivel, de la intensidad, de la contribución positiva o negativa de los impactos de sus operaciones, de sus carteras. Estos 4 aspectos son clave y por ello están en el documento guía de los principios muy bien explicados y sugerimos que consulten al guía para comprender estos aspectos, estos criterios. Vamos a la siguiente, por favor. Y bien, como hemos preguntado en la encuesta de Menti, es muy importante tener referencias internas y aquí parece, por el resultado de la encuesta, parece que aquí está una dificultad, un desafío muy grande, que es conocer a los clientes, tener datos de los clientes, de las tecnologías que ellos emplean, del perfil social y económico de cada uno. Aquí es muy importante buscar información en los procesos ya establecidos en UNSARAS, por ejemplo, tener en cuenta la experiencia del equipo, como en el caso de Itaú, con el equipo de ESG,
y comprender también estos perfiles de los clientes. Además, es importante tener en cuenta estas referencias externas, no solo las internacionales, pero también marcos locales, como Marcelo les contaba un poco, tener en cuenta las necesidades, las vocaciones, el perfil del local de donde actúa el banco. Y todo esto también está en el guía. Y al final, además de este guía, también hemos desarrollado un listado, un conjunto de preguntas orientadoras para los bancos especialistas. Sabemos que aquí en Latinoamérica y Caribe tenemos muchos bancos especialistas y tan importante cuanto conocer a los marcos nacionales e internacionales es hacer buenas preguntas para conocer el contexto de actuación, para conocer el perfil de los clientes e identificar los impactos positivos y negativos potenciales. Y por ello, en el material de soporte que ya está disponible en el enlace en la página web de UNEP-FI, hemos desarrollado preguntas para los bancos de agricultura y ganadería, para los bancos de fomento, para los bancos con enfoque en pymes y para la banca de consumo. Sabemos que es un perfil muy específico y por eso es muy importante tener preguntas también específicas para estos casos. Además, en el material de soporte también tenemos un listado de todos los recursos claves que están presentados en el documento guía. Creo que unos de ustedes ya conocen estos principios, herramientas, guías, y en el material de soporte hemos hecho un análisis y tenemos detalles de cómo utilizar a PCAFI, cómo utilizar la herramienta de UNEP-FI. Tenemos unas informaciones adicionales para cada uno de los principios y guías que están en el material del guía de UNEP-FI. Así que los invito a consultar también este material. Gracias y ahora vuelvo a María Eugenia. Gracias, muchas gracias, Guilherme. Entonces, como comentó Guilherme, que realmente puedan mirar estos documentos, vamos a tener en español, en portugués y en inglés. Entonces, que puedan mirar y profundizarse y puedan también sacar las preguntas. Entonces, acá los próximos pasos. Entonces, estamos subiendo todos los documentos. Ay, un momentito. Ahora en la internet, nosotros vamos a mandarles por email todos estos materiales. Nosotros producimos un video de más o menos 9 minutos, donde tenemos la participación acá de Luciana, de Sandra, de Marcelo, conmigo también, donde contamos nuevamente sobre este paso que es tan clave para la implementación de los principios, los materiales de soporte, y también vamos a vincular esto en el YouTube y las redes sociales. En algunos casos, si quieren, podemos llevar a las asociaciones bancarias. Entonces, acá sabemos que, por ejemplo, en Ecuador tenemos muchos miembros, en Brasil o en México, pero igual quieren una presentación específica para su país, nosotros podemos hacer eso por las asociaciones, llegando a miembros de UNEP-FI, pero también a no miembros de UNEP-FI. Además, nosotros les invitamos, si ustedes tienen buenas prácticas para implementar los principios 2, le invitamos que nos hagan un video para que también podamos compartir con otras instituciones. Tuvimos que elegir a Itaú y a Produbanco, pero sabemos que hay otros casos exitosos, pero en fin, por el tiempo. Entonces, es una forma que también ustedes se puedan involucrar y contar a la región lo que están haciendo. Y nosotros el 29 de septiembre vamos a hacer un otro webinar, un webinar más corto que esto, menos profundo que esto, pero para poder llegar para miembros y no miembros
de UNEP-FI, de los principios. La idea es poder cada vez más tener signatarios. Hoy en la región tenemos 30 signatarios adherentes a los principios, y nuestra idea es que cada vez más podamos tener más en este grupo, entendiendo que así movemos América Latina. Entonces, yo nuevamente agradezco acá a Sandra, a Luciana, a Marcelo, a Guilherme, por estar con nosotros en este proyecto, porque invirtieron su tiempo no solo en estos webinars, pero también preparando estas presentaciones. Todo esto estará disponible, preparando también para el video, en fin. Entonces, les agradezco mucho. Yo quedo a disposición de todos ustedes. Si tienen alguna duda específica, ustedes saben que pueden contar conmigo en este proceso. Entonces, les agradezco. Acá estoy viendo que salga algo por el chat, voy a revisar. Tenemos más 3 minutitos, entonces si tienen alguna última pregunta, estoy a disposición también de ustedes, pero ya les agradezco por la participación, que me parece que tuvimos prácticamente todos los bancos. Y este será el link donde van a tener los documentos. A ver, voy a leer acá el chat. Veo si hay algún comentario adicional. No sé si Marcelo, Sandra, Luciana, algunas últimas palabras. Marô, é a Luciana. Primeiro, queria de novo agradecer e reforçar a importância do trabalho que a UNEP-FI vem fazendo para deixar mais didático esse processo. Quando a gente aderiu ao PRB, a gente aqui tinha muitas dúvidas de como que a gente conseguiria adequar o trabalho que a gente estava fazendo já para cumprir aqui com o compromisso, né, e conseguir dar transparência. E a gente encontrou muito suporte em materiais e conversas muito didáticas com vocês. Então, acho que bancos que estão passando por esse processo vão poder se alimentar muito desse referencial que vocês estão criando. Obrigada, Luciana, obrigada. Y acá veo también un comentario acá de Javier sobre el desafío, ¿verdad? Entonces, me parece que todos nosotros compartimos con ustedes, Javier, este desafío de cómo encontrar negocios que sean rentables, que dé perenidad al negocio y también generen impacto positivo. Yo digo que no hay una respuesta correcta para esto, pero ustedes tienen que elegir por lo menos 2 metas de áreas de impacto, en fin, que eso también no son muchos, y así yo estoy segura que cada banco puede encontrar para estas 2 metas algo que sea rentable y que sí que genere perenidad al negocio en el corto, medio y largo plazo, y también impacto positivo a las instituciones. Bueno, encierro por acá. Muchas gracias a todos nuevamente, Citawi por el apoyo, CAF y Eco Business Fund por estar ayudando. Yo les mando por email todos estos 2 contenidos que les mencionamos, y nuevamente a todos por haber participado con nosotros hoy, ¿sí? Muchas gracias y buen día, buenas tardes a todos. Gracias, María Eugenia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Marcelo. Muy buena presentación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.